Querida amiga, queremos invitarte a un viaje fantástico. a un viaje a la aventura de descubrir lugares e historias por la Argentina y el mundo. Conocer personajes, costumbres, formas de vida. Explorar el pasado, entender el presente, imaginar el futuro. Un viaje hacia el conocimiento. Y hacia nuevos horizontes. Su atención, por favor, el Expreso Horizontes anuncia la partida de su próximo viaje. ¿Y Tomás? ¿Y ahora a quién le voy a comprar el boleto? Uy. Estoy en el vagón biblioteca. Ya vuelvo. Qué raro, Tomás, leyendo algún libro. Su atención, por favor. Expreso Horizontes anuncia la partida de su ¿Qué haces así? ¿Así parado? Ah, leo. No, así vestido. Ah, es que voy a visitar la Feria de las Culturas. Vienen españoles, mexicanos, paraguayos, todos con sus trajes típicos y sus comidas. ¿Y vos a quién querés representar? A los argentinos. Tengo algo del gaucho, algo del aborigen y algo del inmigrante. ¿Qué te parezco? Y, como diría mi abuela, un cocoliche. Creo que te vendría bien venir conmigo por el tema que voy a investigar hoy. Ah, ¿cuál es? Y para darte una pista, tiene que ver con nuestra identidad, nuestro sentido de pertenencia, la población. Qué interesante. ¿Sabes que estaba leyendo algo sobre eso? Te recomiendo que vayas a visitar el mapa interactivo de población en el vagón museo. ¡Ah, qué bueno! ¡Vamos! Vamos. No, es que tengo un pequeño problemita. ¿Cuál? ¿De dónde crees que tomé prestado todo esto? Si me ve Alberto, me mata. Lola, ¿cómo le va? ¿Necesita algo? Hola, Alberto. Quería el mapa interactivo de la población. No busque más. Ahí tiene uno. Pero es un mapa político. ¿Por qué interactivo? Si usa esta lupa, usted podrá ver la población del lugar. Úselo. A ver. ¡Es verdad! ¡Funciona! Mire la gente en el centro de Rosario. ¡Está buenísimo! Esta comunidad debe ser Huichi, en Salta. ¡Uy! Acá veo unos gauchos, cerquita de San Antonio de Areco. ¿Y esto? No parece Argentina. Es que estás por Gaiman, en Chubut. Hay una comunidad galesa. Ah, ya me parecía. Esto es genial para conocer a la población de un lugar. Y si hablamos de la población argentina en general, ¿cómo somos los habitantes del país? Y lo primero que se me ocurre decir es distintos. En la Argentina conviven personas con distintas lenguas, creencias, costumbres, forma de vida. Bueno, lo estás viendo. Y estas personas sienten una pertenencia a distintos grupos que se identifican con distintos paisajes. ¿Y la identidad de distintos grupos, cómo surge? La formación y la transformación de la cultura van generando esas identidades colectivas, grupales. Y estas identidades, a su vez, son las vías para la transmisión de las pautas culturales de una generación a otra. Esas identidades dan a un grupo un sentido de pertenencia, como el grupo de la familia, de la escuela. También puede ser el grupo de amigos, el equipo de fútbol. Sí, también con un sentido territorial. Una ciudad, un pueblo o la identificación de un determinado lugar. Paisaje, por ejemplo. Sí, rural, urbano. ¿Con qué paisaje te identificas vos, Alberto? Y Lola, yo después de 20 años de vivir en este tren, pucha, yo creo que sería con el paisaje, pero en movimiento, ¿vio? Pero si tengo que elegir un paisaje, yo creo que diría las montañas, porque yo nací en la cordillera. ¿Escuchó eso? Parece que viene del vagón biblioteca. Permítame la lupa, me parece que hay alguien. Me siento Sherlock Holmes. No se mueva nadie. Ay, qué lástima. Quería preguntarle qué era aculturación.
¿Aculturación? Ay, Tomás, ¿qué haces acá? Vine a devolver esto, pero ya que estoy, podría ayudarte a conseguir quien te responda sobre ese tema. Un antropólogo social. Vení, vení. Vamos. Hola, ¿podría hacerle una consulta? Sí, ¿por qué no? ¿Qué significa aculturación? Aculturación es un concepto teórico bastante antiguo de la antropología en general, que elaborado desde ciertas corrientes teóricas de los países, digamos, dominantes, en particular podríamos decir del culturalismo norteamericano, un concepto que fue creado para explicar, o mejor dicho, intentar explicar los procesos de cambio cultural. Pero el concepto de aculturación tiene connotaciones necesarias de ser analizadas críticamente, porque detrás del concepto de aculturación existe un supuesto que considera las culturas como integradas a través de una sumatoria de rasgos culturales. Esa sumatoria de rasgos explicaría la integración o no de una cultura. ¿Y cuáles son los casos más claros de aculturación en la historia? La historia está llena de casos de procesos de cambio cultural, para no utilizar el concepto de aculturación que acabamos de criticar. Quizás sea más interesante hablar de transfiguraciones culturales, reconfiguraciones, que ocurrieron en distintos lugares del planeta, en distintas épocas y en distintos momentos y lugares, como les decía. Por ejemplo, la conquista de América podía ser pensado como un proceso en el cual se produjo una transfiguración, un cambio cultural muy importante, a través de la dominación de un país, de una colonia, sobre pueblos diversos, pueblos que coexistieron, o que preexistieron, mejor dicho, a la llegada de la conquista, y que sobre ellos la dominación actuó de diferentes formas, lo que dio también diferentes resultados y respuestas a este proceso de dominación. Muchas gracias y perdón por interrumpirlo. No, de nada, fue un gusto, consúltenme cuando quieran. Lola, discúlpeme, ¿no vio un arco toba que estaba sobre esa pared? No No lo puedo encontrar, no sé dónde quedó. Perdón, ¿la interrumpí? ¿Estaba hablando con alguien? Sí, con la computadora. No, con un antropólogo. Estábamos hablando de aculturación. Ah, aculturación. Claro, pero ¿por qué no me preguntó a mí? Yo si quiere le puedo agregar algo. Por ejemplo, en el caso de los indígenas, ese proceso se dio a través del sometimiento y la violencia. Lo mismo con los esclavos africanos. En esos grupos sometidos, las pautas culturales y las identidades pueden debilitarse. También pueden ser conservadas por algunas personas del grupo y ser transmitidas a lo largo del tiempo, hasta perderse o hasta que esas personas pueden expresarse otra vez con libertad. Y van recuperando sus pautas culturales, su identidad. Resulta que en esta era de la globalización se piensa que la identidad local está amenazada o que es muy frágil. Esto tiene que ver con el gran intercambio cultural. ¿Y hay culturas milenarias o ancestrales que conserven sus símbolos? Hay, y muchas. Porque la cultura también se va construyendo hacia el futuro, de acuerdo a los deseos de cada persona o del grupo. ¿Pasamos a Argentina, Alberto? Pasemos a Argentina, Lola. Argentina es un país con una gran diversidad cultural y esto se debe a que durante muchos años Argentina ha recibido una gran cantidad de inmigrantes y lo sigue haciendo. No te muevas, ahora te explico. Busca algún apellido al azar. ¿Cualquiera? Sí, al tuntún. García, El sargento. Halmington, Benítez. Lee, Bruce. Mastroianni, Marcelo. Pérez, ¿Qué notas? que son de orígenes muy distintos. Italianos, españoles, ingleses, franceses, chinos. Eso le da una idea de la gran composición de la población. A lo largo de la historia, las poblaciones indígenas, los inmigrantes europeos, latinoamericanos y la población criolla, a través de sus prácticas, sus costumbres, sus ideas, fueron dando ciertas características a los lugares donde vivían.
Vos que viajás por el país, habrás visto las distintas viviendas, vestimentas, comidas y escuchado las lenguas que se utilizan en distintas regiones. En el siglo XIX, el Estado habrá dicho, bueno, ¿cómo unificamos todo esto? Esta variedad de poblaciones. Y entonces buscó crear instituciones y objetos que le permitieran a esa gente identificarse entre sí. Ya entiendo, el himno, la bandera, el mapa del territorio, para que esas sociedades diferentes se sintieran parte de una misma comunidad. La nación argentina. Y a esto se fueron sumando distintas formas de construcción de pertenencia. Por ejemplo, las artísticas, la literatura, la música, la pintura. Bueno, gracias por la clase, pero me tengo que ir. Me tengo que encontrar con un maestro. Ah, sí, se va a encontrar con un maestro, seguramente se va a encontrar con... Sí, Roberto me dijo que me voy a encontrar con su primo Norberto. Uy, si se encuentra con mi primo Norberto, hágale acordar que Norberto era el vecino de Gilberto. No, Bueno, era no, de Filiberto. No empiece con Filiberto por tuvo un favor, hijo que por favor, no empiece con la familia de los Bertos porque me vuelvo loca. Si se vuelve loca, yo tengo un tío... Adiós. Que es psicólogo, que se llamaba... Perdón, ¿esa comunidad son wichis? Sí, uno de los pueblos originarios del Chaco. También están los tobas y los mocovíes. Me gustaría hablar con ellos, pero no sé su lengua. Debe ser difícil. Es un poco difícil. Igual nosotros incorporamos algunas palabras a nuestro vocabulario. Mate, No, gracias. choclo, ¿Qué? zapallo. ¿A mí? No, digo que esas son algunas palabras indígenas que nosotros incorporamos a nuestro idioma. Algunos lugares del país tienen nombre indígena. ¿Usted es Un maestro, Norberto? el primo de Alberto, que también es primo de... No, ya conozco a toda la familia. Me estaba diciendo que hay lugares del país que tienen nombres indígenas. Sí, por ejemplo, los dos lugares turísticos más importantes del país tienen nombre indígena. ¿Se los digo? Iguazú. ¿Qué quiere decir? Aguas Grandes, Bariloche. Nombre mapuche. A partir de la llegada de los españoles y después con la expansión del Estado Nacional, la ubicación de las poblaciones fue cambiando. ¿Sabés que el territorio que controlaba el Estado a mediados del siglo XIX no era el actual? Desposeídos de sus territorios ancestrales y vencidos militarmente, los pueblos originarios fueron incorporados en masa al Estado argentino como pueblos sometidos y ocupantes precarios en sus propios territorios. Como efecto de procesos regionales de migraciones forzosas, un importante porcentaje de sus miembros vive hoy en áreas urbanas y suburbanas, donde es usual que deban ocultar su identidad para evitar maltratos y discriminación. Actualmente los pueblos indígenas no solo reivindican la ocupación continua de sus tierras ancestrales, sino también la calidad del vínculo que los une a ellas. Los reclamos territoriales de estos pueblos se formulan en términos de propiedad de las tierras que legítimamente poseen. ¿Y qué pasa actualmente con las lenguas indígenas? Bueno, a partir de distintos movimientos de afirmación de la identidad, los pueblos indígenas buscan recuperar la lengua de los mayores, sus ancestros, que en muchos casos se fue perdiendo con el avance del español. Y últimamente se están poniendo en práctica proyectos para mantener esas lenguas y creando escuelas que tengan en cuenta el bilingüismo y el biculturalismo de los chicos indígenas. ¿Y hay muchas personas de pueblos indígenas en el país? Y solo en Chaco viven unos 50.000. La mayoría son muy pobres y de los chicos que vienen a la escuela, muy pocos llegan a completarla. ¿Y qué se busca con estas escuelas para un chico wichi, por ejemplo, además de los objetivos de cualquier otra escuela? Y se intenta revalorizar la cultura de su pueblo y su idioma sin descuidar la integración con los criollos, claro. ¿Y todos los maestros conocen las lenguas indígenas? Hay auxiliares bilingües que son importantísimos. Son indígenas capacitados por el Ministerio de Educación que nos ayudan a los maestros y a los chicos trabajando como traductores. Pero también son importantes los padres, las madres, las abuelas, los abuelos, con sus trabajos, contar la historia de su comunidad, recordar cuentos y leyendas, recordar sus instrumentos musicales, sus artesanías, conocer sus técnicas de producción. Qué bueno.
Bueno, me tengo que ir. Sí, yo también me tengo que ir al colegio. Aprendí mucho. Y sí, yo soy un maestro. Sí, claro. Adiós. Adiós. 1 más 1. Tomás, ¿te sacaste el disfraz? Ay, me salió un versito. Sí, dejé todo en el vagón museo. Mira, estoy viendo algo que te puede interesar sobre la identidad y el lenguaje. A ver. Por primera vez en una escuela de la provincia de Buenos Aires, los chicos aprenden el idioma y las costumbres del pueblo aborigen que fue dueño de esas tierras hasta fines del siglo XVIII. La Escuela Rural 26, muy cerca de Bahía Blanca, es la primera escuela bilingüe castellano-mapuche del territorio bonaerense. Allí los chicos aprenden, además del castellano, el idioma de ese pueblo originario. ¡Qué bueno! Me pregunto, ¿por qué será importante conservar el bilingüismo y el biculturalismo de los pueblos originarios? Ah, ya sé a quién se lo puedo preguntar. En realidad se debe a que históricamente la sociedad dominante, y en particular la educación, la escuela oficial, actuó de una manera compulsiva y diríamos hasta etnocida en términos lingüísticos, dado que combatían el uso de la lengua nativa, el uso de la lengua indígena en los niños que acudían a ella, en distintos lugares del país y en distintas épocas. Recientemente, a partir de las transformaciones y cambios que han ocurrido en la legislación, básicamente a partir de la recuperación democrática en nuestro país y la reforma constitucional del año 94, se han introducido figuras legales que contemplan la enseñanza bilingüe e intercultural en los pueblos originarios. ¡Qué rico! Huele a... Empanadas tucumanas. Me dijeron que usted está interesada en el origen de las comidas, los platos regionales. Muy bien. ¿En qué la puedo ayudar? Leí que las comidas, como las creencias, las palabras o la vestimenta, son aspectos que construyen identidad o pertenencia a un lugar. Pero, ¿cómo se fue dando esto con las comidas? Con el tiempo, las comidas se fueron diversificando y modificando según el lugar. En cada región del país existen recursos naturales. De acuerdo a estos recursos naturales se crean sistemas alimentarios típicos de la zona. Por ejemplo, rosa, mosqueta de la Patagonia. Pasas de uva de Cuyo. ¡Qué rico! Pimentón de Catamarca. La cocina tradicional suele provenir de productos regionales, dándole sabor y variedad. Veo que hay platos o alimentos que se identifican con una región. ¿Podemos armar un mapa de las comidas en Argentina? Un recorrido gastronómico por el país. Exacto. Pan comido. Elija un plato, yo le digo de qué zona es. A ver, empecemos con... Una buena entrada. Tamales y locro de choclo. ¡Qué rico! En el noroeste del país. Chipá y sopa de mandioca. Corrientes y Misiones. Empanadas. Hay variedades, pero me quedo con las salteñas y tucumanas. Cabrito asado. Córdoba y Mendoza. Vinos para acompañar el cabrito. Los vinos de San Juan, Mendoza, La Rioja, Salta. Carbonada y parrillada. Especialidades de la región pampeana. Salames y quesos. Acá voy a elegir una ciudad. Tandil, en la provincia de Buenos Aires. Mariscos. Seguimos cerquita de Tandil. Mar del Plata. Pescados de río. Dorado y surubí. En las costas del Paraná. Un buen corderito. En Tierra del Fuego y Santa Cruz. Trucha. A mí me gusta ahumada. Truchas en la Patagonia. Y de postre, algo dulce. Torta galesa. En Chubut, donde hay colonias galesas. ¡Qué menú! No sabría con qué quedarme. Yo le sugiero empanadas tucumanas. No, gracias. Me bajo en la próxima estación, en la exposición de arte. Ah, ¿quiere ver arte? Sí. No vaya tan lejos. Aquí tiene una pinturita. Contemplando un quinquela, ¿no? Quinquela Martín. Cada vez que paso por la Boca, pienso en sus murales y sus cuadros. Yo soy Adalberto, la pinturita de la familia. Yo soy el guía. Cualquier cosa que necesite, no haga más que consultarme. Sí, necesito hacerle una pregunta. Ah, sí.
¿Qué relación hay entre el arte, este paisaje y la identidad? Bueno, los habitantes de un lugar se diferencian de los habitantes de otros lugares y se identifican entre sí, ¿a través de qué? Y a través de la lengua, la religión, la pertenencia a un grupo. Y también a través de las representaciones artísticas del territorio. ¿Cómo es eso? Esta es una obra de Fader. ¿Ves cómo cambia el paisaje con respecto a los anteriores de Quinquela? Bueno, el paisaje es un tipo de representación territorial. Y en esas representaciones se pueden reflejar valores, creencias, significados que permiten a sus habitantes identificarse entre sí. Fernando Fader, por ejemplo, pintó el ambiente de los oasis mendocinos. Quinquela, acá, ¿lo ves? Captó la relación entre el ambiente del puerto y la vida de sus trabajadores. Prilidiano Pueyrredón mostró la vida rural en la provincia de Buenos Aires en el siglo XIX. Y este es Molina Campos, ¿no? Claro, otro pintor que dejó imágenes de la misma región, del campo y de los gauchos. Bueno, muchas gracias. Me tengo que ir porque tengo una cita con un pariente suyo. ¿Cuál de todos? Ah, no sé. Ja, me dejó pintado. Alberto, estaba pensando que construir la identidad debería ser un derecho humano. Es un derecho humano y hay que construirla conociendo la historia familiar, la historia de nuestros padres, de dónde venimos, a dónde vamos. Todos los días construimos identidad, ¿o estoy equivocada? Identidad y pertenencia, y la vamos modificando todo el tiempo. Por ejemplo, ahora cuando estamos charlando o estamos tomando un mate. Está riquísimo. O los amigos cuando juegan a la pelota. ¿Nunca se había preguntado cómo se construye la identidad? Sí. ¿Y? Y creo que tengo a alguien que lo puede explicar muy bien. La identidad es un proceso, tanto la identidad individual como la identidad social, las distintas formas de identidad social. Una de ellas puede ser la identidad étnica, ya que estábamos hablando recientemente de los pueblos originarios. Es un proceso en construcción que tiene sus condicionantes históricos y tiene que ver con los distintos grupos que integran los distintos pueblos o sociedades, y de esa manera, a través de diversos mecanismos, la cultura se va transformando, se va cambiando y van resaltando algunos hechos, algunos rasgos que son los que van a definir esa identidad. ¿Y cuáles son los hechos determinantes que construyen una identidad? En general, los hechos que construyen una identidad son lo que algunos llamaron las tradiciones inventadas o los diacríticos, que son símbolos los cuales son muy acentuados para poder distinguir un otro, ¿no es cierto?, un nosotros de los otros. De esa manera, y de forma, como les decía, arbitraria, se construyen simbolizaciones que ayudan a la diferenciación, a establecer límites, a establecer fronteras entre los distintos grupos. ¿Por qué es importante conocer nuestra identidad? Yo creo que es importante conocer, yo diría, nuestras identidades en plural, porque nuestro país posee una gran diversidad de formas culturales, sociales, regionales, que hace que existan distintas maneras de expresión de identidades. Existen identidades variadas que pueden tener que ver con la edad, con la clase social, con la identificación étnica, religiosa, especializaciones laborales, etcétera, que hace que se deba plantear como un tema sumamente complejo, variado y multiforme. Muchas gracias. Uy, creo que es momento de repasar lo que aprendí en este viaje. A ver. Las diferentes pautas culturales en la población de un país tienen su origen en la historia y en las herencias transmitidas por las familias, las comunidades locales o los grupos más cercanos de las personas. La vida diaria, el intercambio con otros grupos, los acontecimientos sociales, económicos y políticos también influyen en la formación de modelos culturales. La formación y la transformación de la cultura van formando identidades grupales que a su vez son vías para transmitir las pautas culturales de generación en generación. Estas identidades dan a los grupos un sentido de pertenencia, como el grupo de la escuela, la familia, los amigos, un equipo de fútbol, y también un sentido territorial, como el del barrio, el pueblo, la escuela, o la identificación con un paisaje.
Bueno, va terminando este viaje, a ver qué conclusión me puedes dar. Y pensaba que a veces elegimos pertenecer a un lugar, identificarnos con ciertas cosas, pero detrás de esa decisión hay toda una historia nuestra y de nuestros antepasados, que se enriquece día a día y que será parte de lo que transmitamos a nuestros hijos, para que ellos también construyan su propia identidad y su pertenencia a un lugar o a más de uno.